Hola, hoy os traigo un vídeo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, y es que hoy os quiero hablar de las copas menstruales. Son un recipiente de silicona médica o quirúrgica que recoge el flujo menstrual y luego pues lo vacías, lo tiras y lo vuelves a poner. Ya está. Como le ha pasado a la mayoría de las personas que han probado la copa, yo soy una gran devota de ella desde que la empecé a usar hace 6 años y no la cambiaría por nada del mundo. Y aunque las ventas de la copa no dejan de subir año tras año, hay mucha gente que aún es reticente a usarla porque lo consideran asqueroso. Luego hablaremos de ello. Realmente hay muchos motivos que creo que hacen de la copa menstrual el mejor método para recoger el flujo menstrual. Ante todo, por motivos ecológicos, pero también por motivos económicos, de salud e higiene y por motivos de comodidad, que luego veremos. Vamos a empezar por el principio. Motivos ecológicos. A mi juicio son los más importantes porque los tampones y las compresas contaminan una barbaridad. Una mujer utiliza en toda su vida entre 8.000 y 17.000 tampones y o compresas. Esto, si lo multiplicas por el número de mujeres fértiles que hay en todo el planeta, resulta un gasto estimado de entre 20.000 millones y 60.000 millones de productos de higiene femenina al año en todo el mundo. Espera, que te lo repito. De entre 20.000 millones y 60.000 millones de productos de higiene femenina cada año. A esto hay que sumarle los embalajes, las bolsitas individuales de cada compresa y tampón, los aplicadores, plástico y más plástico. Pues para evitar esto, dado que muchas asociaciones ecologistas y de medio ambiente han dicho que es una barbaridad la cantidad de tampones y aplicadores que hay en el mar y que se encuentran en las playas, hay marcas que han sacado unas bolsitas de plástico para meter el tampón dentro y tirarlo a la papelera. Más plástico. En fin, que estos productos son una bomba de destrucción del medio ambiente que tenemos que parar ya. La copa es de silicona médica y como dura 10 años, pues en teoría en tu vida fértil tendrás que usar 3. Es decir, 3 copitas como esta. Ya está. El impacto ecológico es terriblemente menor. Lo único que se dice es, si la vas a tirar, pues córtala en cachitos para que se descomponga más rápido. Pero ya está. 3 copas. Esto es todo el desecho de una vida entera. Otro motivo para pasarse a la copa puede ser por la economía. Hay gente que dice que las copas son muy caras, porque valen como 25 o 30 euros cada una. Pero bueno, piensa una cosa. Una copa te dura 10 años, si la cuidas bien. Suponiendo que uses la copa durante toda tu vida fértil, desde la primera regla, necesitarás 3. Vamos a suponer que pierdes una o se te rompe o lo que sea. Vale, 4. Como mucho 30 euros cada una. En total son 120 euros en toda tu vida. ¿Has pensado alguna vez cuánto te gastas en tampones y compresas? Más o menos la horquilla es entre 8 y 25 céntimos cada compresa o tampón. De media, 16 céntimos cada unidad, cada producto. Si de media una mujer gasta unas 12.500 unidades en toda su vida, significa que nos gastamos 2.000 euros en toda nuestra vida en tampones y compresas. Si ya los compras de Tampax Compact o Silvercare, más caro. Y si tienes flujo abundante, pues todavía más. O sea, el ahorro yo creo que es más que significativo. Por otro lado tenemos la salud. Los tampones y compresas, algunos tienen alguna capita o alguna parte de algodón, y lo que vemos, que nos parece algodón, es celulosa. ¿Qué hacen para que la celulosa parezca algodón? Le echan blanqueantes con cloro. Las compresas a veces tienen un gel dentro para que la sangre se solidifique y así no se derrame. Evidentemente este gel tampoco es que sea muy natural. Los tampones además producen sequedad porque absorben no solo la sangre, sino todo lo que pillan, alterando la flora vaginal, haciendo más probable que cojas infecciones. Las compresas también hacen más probables las infecciones. ¿Por qué? Porque es calor y humedad, hay concentrado, y además como está todo ahí húmedo, pues es fantástico para las bacterias fecales, que se pueden ir de viaje y hacerte una infección de orina con mucha más facilidad. Vamos, que es de todo menos higiénico. Las compresas también pueden irritar. A mí personalmente, a partir del segundo día, me daban unas alergias tremendas.
Uno de los productos que se usan es el rayón. ¿Sabes esto cuando un tampón no se ha empapado del todo, que al sacarlo como que roza un poco, que cuesta? Vale, pues esto es por el rayón. Es un derivado de la celulosa que es súper absorbente. Entonces, lo que hace es absorber toda la sangre y absorber todo lo húmedo que tenga alrededor y se queda pegado a las paredes. Y a no ser que se empape de sangre, al sacarlo, parte de las fibras se quedan dentro, con toda la porquería química que llevan. Y claro, si se te queda dentro, ¿cuándo sale? ¿Ah? Entonces, como hemos dicho, tienen una mayor parte de rayón, que es celulosa, y se blanquea con cloro. Entonces, en este proceso de blanqueamiento se generan dioxinas. Las dioxinas se consideran tóxicas y cancerígenas, tanto para el sistema inmunológico como para el reproductivo. Pueden causar endometriosis, que es una patología que afecta al 10% de las mujeres, o sea, una tasa bastante alta. Y bueno, por presiones sanitarias se han ido bajando la cantidad de dioxinas que llevan estos productos, pero de todas formas tú piensas que lo usas todos los meses durante quizás 30 años o puede que más. O sea, da igual que sea una cantidad baja, estás expuesto durante toda tu vida, además directamente desde tus vasos sanguíneos. Y ahora el mejor de todos los productos que llevan, asbesto. El asbesto es un mineral metamórfico que es súper resistente. Es tan resistente que se usa para construir piezas de coche y tampones y compresas. Lo que tiene este mineral es que permite descomponerlo en fibras, de forma que se puede tejer y es muy resistente, por eso lo usan. ¿Qué pasa? Que es súper cancerígeno. Es primo hermano del amianto. Es ilegal utilizarlo en productos de alimentación, pero si no te lo comes, pues no pasa nada. Y bueno, pues por todas estas cosas, el uso de tampones y compresas se asocia a cáncer de útero, cáncer de cérvix, endometriosis, problemas con el embarazo. Como tarda mucho en limpiarse el cuerpo de todo esto, aunque dejes de usarlos ya, se va a quedar en tu cuerpo un tiempo. O sea que cuanto antes dejes de usarlo, mejor. Y en contraposición, ¿qué encontramos? Pues la copa. Está hecha de silicona médica o silicona quirúrgica. No las compréis de látex ni de plásticos raros, solo de silicona médica. No libera ningún tóxico al organismo. Respeta la flora y las que son de colores, se les pone color con colorante alimentario. Ya está. Es completamente inocuo para el organismo. Frente a todas las pegas que tienen compresas y tampones, yo creo que no hay rivalidad posible. Vale, y por último quiero hablaros de la comodidad. Hay muchas mujeres que son reacias a usar la copa porque consideran que es incómodo y asqueroso. Vale, vamos por partes. Incómodo no es, ni te enteras que lo llevas. De hecho pasa mucho, lo he hablado con varias mujeres que usan la copa, que se te olvida que la tienes, se te olvida que la llevas y se te olvida vaciarla. A mí me pasa un montón, ni te enteras que la llevas. Además, aguanta el doble de flujo que tampones y compresas, entonces te la tienes que cambiar mucho menos. El día que tienes más flujo, que más o menos todas tenemos un día que es brutal y luego el resto de días es menos, pues el día que tienes más flujo a lo mejor lo tienes que cambiar más veces, pero normalmente se cambia cada 12 horas. Y puedes dormir del tirón sin preocuparte de ay, es que creo que se me ha llenado y me levanto a las 4 de la mañana a cambiarme y encima me he manchado y tengo que cambiar las sábanas y te echas a dormir y te olvidas. Eso es comodidad. Hay gente que se lo intenta poner una vez o dos y piensa que es muy difícil de poner y ya no lo usa más. Y entonces se ha extendido el mito este de que es muy difícil de poner. A ver, es difícil al principio hasta que le coges el truco, como todo, pero lo bueno que tiene es que como no altera la flora y no irrita, te lo puedes poner cuando no tienes la regla, antes de que te venga, y así puedes practicar para aprender a colocarla bien. Además, esto de que se pueda poner cuando todavía no tienes la regla es súper práctico, porque si tú crees que te va a venir hoy o mañana y tienes algo importante, pues te la pones, por si acaso. Aunque no te baje, pues da igual, no es ninguna molestia. Y así nunca te pilla por sorpresa y no te manchas. Y lo mismo al final, porque hay veces que parece que se te ha acabado y pasas un día sin sangrar y de repente te manchas un poquito. Yo lo que hago es dejármela 2 días más y así pues no hay sorpresas. Y luego también para hacer deporte. Yo he hecho deporte toda la vida. Hacer deporte con una compresa es una tortura. Te manchas, fijo.
El tampón es mucho mejor. En su día me pareció un gran invento en comparación con las compresas. El problema es que cuando se llena tiende como a bajar o a salir un poco, y más si estás haciendo movimientos bruscos como en cualquier deporte. Entonces empieza a ser incómodo, al final te acabas manchando también. Bueno, una lata. Con la copa te olvidas de todo. Te la puedes poner y quitar las veces que quieras. Entonces pues justo antes de hacer deporte, si quieres, la vacías, si crees que hay riesgo de que se llene, y ya está, y estás tranquila y no pasa nada y no te manchas y no se mueve y nada. Lo mismo para la playa y la piscina. La playa y la piscina con compresa, olvídate de bañarte. Con el tampón es una guarrada, porque se moja, sube el agua por el cordoncito y se queda mojado dentro. Eso de higiénico tiene muy poco. Y luego aparte, como se expande todo por el cordón, se queda todo como rosita, te manchas el bikini y, bueno, un pringue. Yo no lo veo nada práctico. Con la copa no hay ninguna molestia. Como te dura 12 horas y no tiene ningún tipo de filtraciones ni nada similar, puedes bañarte con tranquilidad y estar todo el día en la playa sin tener que estar pendiente de a ver si encuentro un sitio para cambiarme el tampón. Porque con 12 horas tienes tiempo de sobra. Y bueno, pues hablemos del mayor hándicap que hay con esto, que es el asco. Y la teoría es que esto es fruto de una cultura machista que nos ha enseñado a rechazar el cuerpo y nuestra propia sangre y a esconderlo todo como un pecado. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esto parte de la concepción de que las compresas y tampones son súper blancas y súper asépticas y consideramos la copa guarra porque en ella vemos y tocamos la sangre. Vamos a ver, la sangre la ves de todas formas. Y es mucho más guarrada con compresas y con tampones que con la copa. Voy a explicar por qué. Por un lado, los tampones, cuando se llenan, normalmente la sangre baja por el cordoncito. O sea que al sacarlo te manchas igual, tocas la sangre igual. Si ha bajado mucho por el cordoncito, también te has manchado la ropa interior. Además, si está muy lleno y sale con mucha facilidad, a veces, esto lo vais a reconocer, a veces el tampón hace puenting. Y al caer, a veces pues te manchas tú, se mancha el váter, te sale algún coágulo por ahí, porque como está todo ahí cerrado y comprimido durante horas, pues te hacen un montón de coágulos. Mira, es una guarrada. La de veces que habré visto yo en baños públicos coágulos pegados en las paredes. ¿Eso de qué es? De tampones que hacen puenting. ¿Es así? Y bueno, las compresas, mira, a mí la sangre no me da asco, pero una compresa me da un asco tremendo. Sangre estancada en un plástico lleno de químicos durante horas contra la piel. Hola, eso es puto asco. Además, como lleva tanto químico, la sangre hace reacciones y hace que apeste. Vamos a ver, no hacen falta perfumes ni sistemas odor fresh. La regla no huele mal. Lo que huele mal es la sangre estancada en una compresa petada de plásticos y de químicos. La regla no huele mal, la regla no huele a nada. Pero ¿qué pasa? Que estamos saturados de ver anuncios de compresas y tampones en los que todo es súper blanco y hay un montón de nubes y la gente vuela. Y entonces pensamos que es una cosa súper blanca y súper guay. Pero las compresas y los tampones son una guarrada. Si te da asco la sangre, lo que tienes que evitar es eso. La copa es mucho más higiénica y mucho más limpia que estos productos. Coges la copa, la sangre se queda adentro, la sacas, lo tiras, la aclaras un poquito y la vuelves a poner. Contacto con la sangre mínimo. Te manchas como mucho 3 deditos. Ya está. Y nada, pues si estás en un sitio público, pues cuando acabas, coges un cachito de papel, te pasas un poco los 3 deditos, te vistes y te lavas las manos con normalidad como siempre. Ya está. No hay ningún drama. Para cuidar la copa y para mantenerla limpia, pues la hierves 3 minutos en agua, antes y después de cada ciclo. Yo tengo un truquito que es por manía mía, yo le echo o un chorrito de vinagre o un chorrito de aceite esencial de árbol del té, que son antisépticos. Entonces, bueno, pues como para garantizar un poco más la limpieza. Venden productos para añadir al agua, para esterilizarlo más, pero no son naturales, así que yo no os los voy a decir. Ya estamos en el siglo XXI, no tiene sentido seguir utilizando este tipo de productos que destrozan el planeta y destrozan nuestro cuerpo. Así que, por un futuro saludable y sostenible, pásate a la copa.
Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dame un like y suscríbete. Un besito.